Bienvenidos. En este nuevo video vamos a hablar de la conversión de expresiones algebraicas. Y si no se nos alarga demasiado este video, hablaremos de los operadores aritméticos, relacionales y booleanos. De lo contrario, pues abordaremos la primera parte y en un siguiente video tomaremos lo relacionado con los operadores booleanos y relacionales. Lo primero que debemos entender es qué son los operadores aritméticos. Entonces, dice coloquialmente Wikipedia que los operadores aritméticos son aquellos que se usan en las expresiones aritméticas para el procesamiento de acuerdo a cálculos asociados a las variables del problema. Dicho en otras palabras, dicho en lenguaje muy nuestro, los operadores aritméticos sirven para efectuar cálculos aritméticos y los hemos conocido desde los primeros años de nuestro estudio. Uno de los operadores aritméticos es la suma, identificado con el símbolo más. El otro que vimos desde nuestros primeros años de estudio es la resta, símbolo menos, la multiplicación, que en programación es el asterisco, la división, que en programación es el slash, pero la división tiene a su vez una especie de subclasificación. Tenemos una división entera y es aquella que solo toma la parte entera de la operación. Y eso se hace con este símbolo que es el slash invertido o backslash. Y tenemos una división que nos devuelve el residuo de la operación y esa se hace con el módulo, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el símbolo de porcentaje. Y tenemos finalmente la potenciación y la radicación, entendiendo que la radicación es el equivalente de una potencia fraccionaria. Pero los símbolos de los diferentes operadores aritméticos que empleamos en la evaluación de expresiones, no todos tienen la misma jerarquía o el mismo peso dentro de la operación. La primera posición en niveles de prioridad lo tienen los paréntesis. Quiere esto decir que todo lo que esté dentro de paréntesis en la expresión esa operación debe efectuarse primero, o esas operaciones que estén dentro de paréntesis deben efectuarse primero. Un segundo nivel de prioridad lo da la potenciación y la radicación, recordando nuevamente que la radicación se debe expresar como una potencia fraccionaria. O sea, si yo voy a decir x al cuadrado, diría x elevada, perdón, si yo fuese a decir raíz cuadrada de x, diría x elevado a una potencia de 1/2, ¿ya? O sea, una potencia fraccionaria. Si yo fuese a decir x al cubo, diría x elevado a una potencia de 1/3. Perfecto. Un tercer nivel de prioridad lo tienen la multiplicación, la división entera que se hace con backslash y la división la que nos devuelve el residuo, que es la división que se hace con el mod o con el módulo. Y un último nivel de jerarquía o el nivel más bajo de jerarquía que lo tienen las operaciones de suma y resta. Recordemos que si en una expresión hay dos o más potencias consecutivas, se deberán efectuar de derecha a izquierda. Recuerden, si hay dos o más potencias consecutivas, se deberán hacer de derecha a izquierda. Y si tenemos dos o más operadores consecutivos de la misma prioridad, pues por ejemplo, tengo tres sumas o dos sumas, una resta, una multiplicación y una división, estas instrucciones se ejecutarán de izquierda a derecha. Ojo, solo las que tienen la misma prioridad. Solo las que tienen la misma prioridad. Suma con resta, multiplicación con división entera o con división con módulo. Perfecto. Bueno. Continuando, nos queda mucho más fácil si lo analizamos desde el punto de vista de un ejemplo. Acá tenemos una expresión algebraica que dice a, este doble asterisco es potencia. Entonces nos dicen a elevado al cuadrado dividido 5 por b menos 5. Y nos dicen que esas variables a y b tienen un valor de 5, a y b 20. Si vamos a evaluar de acuerdo al orden de prioridad, lo primero que tenemos que hacer, aquí no vemos paréntesis, por consiguiente lo primero que tendremos que analizar será la potencia, a al cuadrado. Les decimos que a vale 5, al cuadrado sería 25 y esa sería la potencia. Ya tenemos evaluado esta primera parte. Seguidamente tenemos una división, una multiplicación y una resta. La resta
la dejamos para el final porque la resta es la que tiene menor nivel de prioridad. Tenemos una división y una multiplicación. Hasta acá ya sabemos que la operación vale 25. Dividimos por 5. Multiplicamos por 20. En la misma línea no tenemos problema porque división y multiplicación tienen el mismo peso jerárquico. Eso nos da 100. Y finalmente a ese 100 le efectuamos la resta de ese último 5. Porque la resta es junto con la suma, los operadores que tienen menor peso jerárquico. Perfecto. Y así obtenemos la evaluación de esa expresión. Acá tenemos otro ejemplo de operadores aritméticos. Tenemos 4 más 10, divisor o dividido por 5, multiplicado por 2, potencia 2, potencia 3. Observen que esta última 2 potencia 3 o 2 elevado a la 3 está dentro de un paréntesis. Entonces, todo lo que esté dentro de un paréntesis debemos efectuarlo primero que todo. Entonces vamos a efectuar esa operación o esa evaluación de la expresión en esa parte. 2 elevado a la 3 es 8. Entonces aquí estamos eliminando de una vez el paréntesis, que sería el primer nivel de jerarquía, y esta potencia que es segundo nivel de jerarquía. 2 a la 3 igual 8. Vemos que nos queda suma, división, multiplicación y potencia. Tiene mayor peso jerárquico la potencia. La elaboramos, la evaluamos. 2 elevado a la 8, porque ya sabemos que esto vale 8. Eso nos da 256. Recuerden que la potencia, al igual que la radicación, tiene segundo nivel de jerarquía. Luego nos queda suma, división y multiplicación. División y multiplicación tienen mayor nivel jerárquico que la suma. Las desarrollamos primero. Y como tienen el mismo nivel jerárquico, esa expresión se evalúa de izquierda a derecha. Entonces decimos 10 dividido 5 por 256 nos da 512. Y solo nos queda por aplicar la suma, que es el último nivel de jerarquía. Entonces 4 lo multiplicamos por 512 y obtenemos la suma. Dice, si se requiere que una o más operaciones se realicen primero que otra, entonces estas se encierran entre paréntesis, y dentro de estos paréntesis se conserva la jerarquía de los operadores. Quiere esto decir que si yo acá tengo 2 elevado a la 3 por 5, pues debo primero efectuar la potencia y luego la multiplicación. Porque aún cuando esa parte de la expresión que estamos evaluando está dentro de un paréntesis, aún así debemos respetar las jerarquías dentro de los paréntesis. ¿Estamos? ¡Wow! Cuando se nos pide que coloquialmente escribir en nuestro cuaderno una operación, pues la escribo de esta manera, ¿cierto? Ya tenemos este ejemplo. X dividido por Y por Z. Pero resulta que me dicen que convierta esta expresión algebraica en una expresión lineal que el computador entienda. Yo al computador no le puedo escribir esto. Al computador debo escribírselo en una línea. Entonces, teniendo en cuenta, las jerarquías de los operadores que acabamos de analizar, vamos a mirar estas 3 posibles respuestas. ¿Por qué nos marca que aquí hay un error? Porque, ojo, aquí estaríamos haciendo la operación inicial y estaríamos X dividiéndolo por Y y luego multiplicando todo por Z. Eso nos iría a dar una mentira, porque es que aquí la Z también divide a X. Ojo, Y divide a X, pero también la Z divide a X porque están multiplicándose en el denominador. Esta respuesta sería correcta. Pero somos muy dados a confundirnos, sobre todo cuando no tenemos un suficiente dominio del uso de los operadores. Entonces, en este caso, se nos recomienda el uso de los paréntesis. El uso de paréntesis nos permite, por decirlo de alguna manera, encapsular aquellas operaciones que debo hacer primero para estar seguro de que el resultado no va a ser un error. Entonces acá, si yo coloco dentro del paréntesis Y por Z, recordando que todo lo que esté dentro de un paréntesis se evaluará primero. Cuando yo vaya a hacer la división, ya tengo mi denominador totalizado. Por consiguiente, en ese momento, la división me iría a dar en una sola línea un resultado perfecto y seguro. Listo. Acá tenemos otro ejemplo. Observen. Yo no puedo escribir este ejemplo que ven ustedes acá en pantalla
no se lo puedo escribir en el computador tal cual como me lo están mostrando. ¿Ya? Si es bien difícil escribirlo así sea en Word, imagínense escribirlo en lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Evaluar las expresiones, como, tal cual como lo hice acá. Y si quiero estar seguro, sobre todo cuando hay una división como en este caso, pues sencillamente coloco todo mi denominador entre paréntesis, pero ya mi numerador también está empaquetado para que la operación se haga primero el paréntesis de arriba, luego el paréntesis de abajo y luego sí se hace la división, de ese numerador y ese denominador. Y eso nos permitiría tener una respuesta más segura. Entonces, hasta acá lo que tiene que ver con operadores aritméticos. Nos queda pendiente el tema de los operadores relacionales y los operadores booleanos, los cuales veremos en el siguiente video. Los invito a practicar, muchachos. La programación, al igual que todas las áreas del saber, requieren dedicación, sacrificio y esfuerzo. Los invito a que sigamos practicando. Hasta la próxima.